tema que estamos tratando en este mes? A ver, ¿y cómo hacemos nosotros? Esto es para que las personas no tengan artritis. A ver, ¿cómo se hace? Raíces, raíces. Y les invito a que saquen sus programas, porque en la parte de atrás, ¿qué dice? Notas del mensaje. Así que les invito a que ustedes tomen notas hoy, porque verdaderamente vamos a aprender muchas cosas. Quiero que ustedes piensen en lo que es la educación. Hoy vamos a hablar de las raíces educativas, y una de las áreas clave en el desarrollo de los niños es una buena ¿qué? Una buena educación. Y la familia arraigada en una educación fuerte tendrá fuertes raíces, y esas raíces, ¿cuándo se van a ver? Cuando vengan los tiempos difíciles. Eso lo vemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes han sobrevivido a uno de los huracanes en el sur de la Florida? Y ustedes han visto que hay árboles que no aguantan porque no tienen buenas raíces. ¿Y qué pasa? ¡Bum! Y los que tienen raíces fuertes, ¿qué pasa? Se mantienen. Pues la educación provee raíces fuertes en la familia. Y la educación desde el comienzo de la humanidad ha sido y sigue siendo un factor crucial en el desarrollo de la raza humana. De hecho, no debemos nunca parar de aprender. ¿Cuántos de ustedes son inmigrantes en este país? Wow, bastante. Bueno, pues ya ustedes, si no lo saben, pues lo van a saber. La educación es una buena amiga de todos los inmigrantes. La educación nos ayuda a nosotros a desarrollarnos y a superarnos en este país, y a nuestras familias también. Y desde el jardín del Edén, los humanos han enfrentado a la prueba de la educación. Incluso el término que describe a los seres humanos científicamente, ¿cuál es? Homo sapiens, que es casi un chiste, porque es el hombre sabio. Homo sapiens, el hombre sabio. Y el hombre sabio cree que venimos de un mono. Pero bueno, eso es otra historia. La idea es que la educación es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar o puede tomar. Y usted, como es una decisión, puede hacer qué cosa con la educación. Puede tomarla o puede desecharla. Yo estaba hablando esta semana con una persona que hace muchos años, estoy hablando de hace 20 años, les dije, mira, yo te ayudo a que tú saques tu maestría. Vamos. Bueno, entonces ahora viene, 20 años después, viene y me dice, yo quiero que me ayudes a sacar la maestría. Y quiero hacerlo rápido. Yo me eché a reír, está bien. Yo te ayudo. Pero esos 20 años que pasó, se perdieron, que esa persona podía haberlos invertido. Y nosotros vemos que la Biblia, ¿cuántos de ustedes tienen sus Biblias? La Biblia nos enseña a nosotros ¿a qué? A aprender. La Biblia nos enseña a aprender. Y este es el reto que se nos presenta en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios. Y yo quiero empezar con los versículos 8 y 9. Los versículos 8 y 9 dicen ¿qué cosa? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Wow. Tenemos que hacerle caso a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque son guirnalda de gracia para tu cabeza, o sea, un ornamento bello, y collares para tu cuello. O sea, que nosotros tenemos que aprender de nuestros padres, de nuestra madre. Pero entonces viene la pregunta, ¿y qué es lo que vamos a aprender de ellos? Bueno, lo que viene en el pasaje anterior. ¿Quién era Salomón? Se conoce como el hombre más sabio de la historia. Wow, ese es un título bastante importante. ¿Y cómo sabemos que él empezó? ¿Él qué fue lo que dijo? Él, de pronto, un joven, se ve con una responsabilidad increíblemente grande de ser el rey de un país completo. Su papá había muerto. Se quedó sin su consejero principal. Y entonces él, ¿qué es lo que dice? Él ora. ¿Y cuál es la oración que él hace? Le pide a Dios, ¿qué cosa?
Mira, Dios mío, yo no sé lo que estoy haciendo. Please, ayúdame, dame sabiduría. Y Dios le dice, porque no pediste riquezas y no pediste proezas en guerra y no pediste lo que todo el mundo pide, a ti se te dará lo que has pedido. Y se te dará más allá de lo que tú has pedido. Entonces se convirtió en uno de los reyes más sabios de la tierra. Y también, dicho sea de paso, que también fue uno de los que más metedura de pata hizo también. O sea que el conocimiento también funciona de dos maneras. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Este conocimiento es para aprender sabiduría e instrucción. ¿Para poder qué? Para discernir el sentido profundo del significado de lo que estamos haciendo aquí en la vida. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, equidad. En otras palabras, para hacer lo correcto. Para hacer lo correcto. Porque si nosotros estamos salvajes, o como dicen los puertorriqueños, jíbaros, ¿qué va a suceder? Vamos a tomar decisiones que no van a tener sentido. Dice que la sabiduría sirve para dar prudencia a los simples. Quiere decir que la persona sabia se aguanta por razones de que sabe lo que va a pasar. ¿Cuántos te han recibido la llamada que le dice, ¡hey! ¡Buen día! Usted se ha ganado $100,000 en este momento. Y usted, para reclamar su dinero, tiene que mandar $300 para que se lo podamos enviar por un correo certificado. ¿Y usted qué hace? ¡Oh! Pero ahí es donde entra la prudencia y dice, oye, eso no es así. Esto tiene algún enganche. Y entonces usted va al internet y dice, a ver, déjame ver si esto es verdad. Y cuando mira, le dice, oh, no, esto es mentira. Es un robo. Entonces, dice que a los jóvenes da conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. O sea que si usted tiene conocimiento y aprende más, ¿qué sucede? Usted conoce más. Y el inteligente entonces adquiere habilidad. Podemos hacer más cosas. Dice, para entender proverbios y metáforas, palabras de los sabios y sus enigmas. Porque casi siempre las cosas que importan no son simples de entender. Hay que darle cabeza, hay que darle tiempo. Dice, para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y concluye de una manera magistral. Dice, ¿qué cosa? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios, ¿quiénes son los necios? ¿Cuántos necios tenemos aquí? No, levanten la mano. Dice, los tontos desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea que una vez más vemos la humanidad dividida en dos partes. Aquellos que reciben educación y aquellos que desprecian la educación. Y entonces hoy vamos a ver nosotros precisamente, ¿qué es lo que eso implica para nosotros como padres, para nosotros en la iglesia como líderes y en nuestra sociedad? Y el problema desde el principio para los primeros humanos allá en el Edén y para nosotros hoy en día no es la adquisición del conocimiento. El problema es cómo llegamos a ese conocimiento. Es la indiferencia a las órdenes de Dios y el egoísmo y la autosuficiencia para nosotros llegar a ser como Dios, la arrogancia, la que llevó a aquella primera pareja a caer en aquel lugar que se llamaba Edén. Y hoy la ironía es que Dios quiere y desea que nosotros seamos sabios. Eso es lo que dice aquí en Proverbios. Aquí esto lo que nos dice es que tenemos que buscar, tenemos que aprender, tenemos que entender, tenemos que oír. Es un contraste. Dios le dijo a los primeros humanos, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
porque el día que comas, de cierto morirás. Pero sin embargo, ahora nos está llamando a nosotros, ¿a qué? A buscar conocimiento, a buscar sabiduría. Pero la diferencia es que no es a nuestro antojo, como a mí me da la gana, cuando yo quiero, sino que es según el temor del Señor. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es el libro de fulanito, no es el código de Mengano, no es las leyendas de tal, no es, o sea, que todo empieza con nuestro Dios. Y es lo que quiero yo que nosotros veamos. La educación es un valor familiar humano. La educación es un valor familiar de esta iglesia. O sea que nosotros, y por eso es que estamos celebrando esto, y por eso que estoy yo vestido aquí de Batman, digo yo, de la regalia de graduación, que tiene una antigüedad tremenda. La razón por eso es porque es importante la educación en la iglesia. A eso nosotros le llamamos discipulado. Quiere decir enseñar a los demás lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús, ¿qué fue lo que nos enseñó? Jesús reveló al Padre. Jesús nos enseñó de una manera clara cómo era Dios y lo que Dios quería y lo que Dios desea hacer en nosotros y con nosotros. Y entonces nosotros aquí estamos aprendiendo todo esto. Pero lo interesante es que hay diferentes tipos de educación. Y eso es lo que vamos a ir ahora, ¿no? Hay muchos tipos de educación. Y nosotros vamos a ver ahora 3 tipos que son muy importantes para nosotros. Porque nosotros creemos que nuestras familias necesitan una educación bien completa y bien arraigada, bien completa y bien arraigada. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestras familias a ser mejor educadas? ¿Cuántos de ustedes quieren hijos tontos? Yo no sé, pero yo llevo años en esto. Y yo siempre veo que los padres están orgullosos cuando los maestros le dan a los niños hasta un papel con una firma. y entonces, yo digo, caballero, estamos, o sea, esto no tiene sentido ninguno. Usted tiene el mejor niño en lo que tiene que ver con cuentos leídos. Bueno, ok, mira, el niño se leyó 5 cuentos, aquel se leyó 10, le dieron un premio. Ahora dice que a los niños le dan premio por todo. Pero eso es para animarlos. Y nosotros estamos orgullosos de los logros de nuestros hijos, porque cuando se para un hijo de nosotros y recibe ese honor y ese galardón, ¿quién es el que lo está recibiendo? ¿Cómo nos ponemos nosotros? Y en la iglesia también nos sentimos orgullosos de eso. Entonces, lo que queremos ver nosotros es cómo podemos ayudar a nuestras familias a ser mejor educadas. ¿Okay? Quiero compartir con ustedes 3 raíces fuertes. Es más, 3 raíces fuertísimas. Primero, raíz número 1, conocimiento del bien y del mal. O lo que se conoce como conocimiento general. ¿Qué cosa es el conocimiento general? Es el conocimiento de todo, porque el bien y el mal y todo lo que hay en el medio es todo. El conocimiento del bien y del mal. Yo tuve el privilegio de sentarme un día, sin yo esperarlo, me pasé en una conferencia, yo estaba un poco cansado, estaba haciendo unos escritos y me senté detrás de las bambalinas. O sea, yo dije, aquí nadie me va a ver. Y había un señor mayor sentado al lado mío. 2 sillas, y yo vine y me senté al lado del señor aquel, yo estaba muerto de cansancio. Y entonces él me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Y me dice, yo soy Jerry Falwell. Dr. Falwell, yo soy David Lehman. Okay. Y entonces me pasé como 2 horas hablando con Jerry Falwell porque él quería hablar conmigo. Y una de las cosas que él me dijo es, David, la iglesia ha cedido al mundo, a la sociedad secular, un montón de áreas
educativas donde nosotros tenemos que levantar presión. Y la más importante es el área del estudio de leyes. Y por eso es que en nuestra universidad nosotros tenemos una escuela de leyes y estamos empujando para que sea una escuela de primera. Y hace 6 años se hizo un estudio y el 70% de los que trabajaban en la Casa Blanca, cuando estaba el presidente Obama, el 60% eran graduados de la escuela de leyes de Liberty University. Y yo me eché a reír, digo que Jerry Falwell tiene que estar dando saltos en el cielo. Pero lo cierto es que cuando yo quería estudiar leyes me dijeron, no, un cristiano no estudia eso. Eso es una carrera sucia y de trampa. Usted no se meta en eso, estudie otra cosa. ¿Y cuántos no le decimos a nuestros hijos que no? Promover el conocimiento de todo lo que Dios ha creado. Toda la verdad es la verdad de Dios. La iglesia no puede ser la institución oscurantista de la Edad Media, en que la iglesia insistió dogmáticamente que el mundo era plano y que la tierra era el centro del universo y que el sol le daba la vuelta a la tierra. Y se levantó Galileo Galilei, que con un tubito, con un par de cristalitos, estaba mirando y dijo, pero esto no es verdad. Y cometió el error de escribirlo. Y entonces lo llevaron. Lo llevaron al centro, le decían el Salón de las Estrellas. Y ahí era donde la Inquisición agarró al pobre Galileo Galilei y le dijeron, tienes que recantar. Y Galileo preguntó, ¿y si no recanto? Pues morirás. Y él dijo, bueno, pues recanto. Todo lo que yo he dicho es mentira. Todo es mentira. Y entonces dicen que cuando se iba saliendo, se oyó a Galileo murmurar, epos se mueve. Que en italiano quería decir, esta gente que digan lo que quieran, pero la tierra sigue, ¿qué? La tierra sigue girando. A mí eso me molesta porque nos pone a nosotros como cristianos en el banco de los ignorantes. Y nosotros tenemos que estar en la palestra, no de los ignorantes, sino de los que conocemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a estudiar las ciencias y las artes con excelencia y con el temor de Dios. Nosotros somos los que tenemos que preparar a nuestros hijos, que cuando salgan allá afuera, que en vez de ser ellos ovejas en medio de lobos, que sean ellos los lobos. Yo tengo un hijo que está en la Fuerza Aérea y nosotros lo hemos preparado para que él sea la luz en las tinieblas. ¿Y eso dónde pasa? En el hogar. Y en el hogar es que nosotros tenemos que proponer. ¿Cuáles son los retos para los padres? Bueno, el reto del COVID-19. Yo lo entiendo y yo digo, gloria a Dios que yo no tuve que lidiar con nada de eso. Yo soy el profesor y como profesor pasa uno trabajo. Hay que tener ahora la camarita y hay que ponerse con el cuento y los luces redondas y un montón de cosas. ¿Ok? Pero los pobres muchachos son los que tienen que aprender física, tienen que aprender química, con un maestro en una pantallita que no tiene ni los recursos para hacer lo que eso tiene que ser. Yo entiendo eso, pero los padres tienen que ayudar. También tenemos los juegos electrónicos. Yo cuando estaba creciendo no tenía ningún problema de eso. Para mí el gozo era leer. Pero ahora yo me pongo a pensar, y yo ahora, si yo estoy aquí viviendo en este tiempo, ¿qué voy a leer? ¡Nada! Porque estoy todo el tiempo, ¿qué cosa? Con las maravillas electrónicas. Bueno, pues ustedes tienen que ayudar a sus hijos a superar esa tentación de perder el tiempo con jueguitos y con el Facebook y con la cosa, para que ellos puedan adquirir el conocimiento que necesitan para triunfar. Y yo lo entiendo, también requiere tiempo que muchos no tenemos, pero que tenemos que buscar y encontrar para nuestros hijos. O sea que la raíz número 1 que tenemos nosotros que enraizar en nuestro hogar es el conocimiento general. Y por eso es que estos logros de estos muchachos en el ámbito secular los celebramos. Desde el kindergarten hasta el doctorado más alto que ellos puedan lograr.
Porque eso es importante. Y porque como cristianos tenemos que saber. La segunda raíz que nosotros tenemos que profundizar es el conocimiento de la sabiduría. Y es la que estamos hablando aquí en Proverbios, para aprender sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Me gusta mucho la palabra en griego porque es, adivinen cómo se dice sabiduría en griego. Sofía. Sofía. Yo quería ponerle a mi hija Sofía, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que la sabiduría es conocimiento práctico. Si es importante la primera raíz del conocimiento general, es importantísimo el conocimiento de la sabiduría, que es el conocimiento práctico. A mí me acusan de ser el profesor que anda con la cabeza en el cielo y los pies sabe Dios por dónde. Y por eso que tengo una esposa que me aguanta y me centra. Porque yo ando en los celajes. Mira el pajarito aquel, mira, un avión. Y entonces hay alguien que tiene que venir a decirme, hey, la realidad está aquí. ¿Ok? Y entonces yo también he estudiado filosofía. Y la filosofía es fascinante. ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? ¡Wow! Y ahí me paso horas yo contando. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y con las alas y sin las alas. Y bueno, y si pongo el alfiler así. Pero alguien tiene que decir, hey, oye, eso está muy bueno, pero necesitamos algo práctico. Esto es lo que aquí camina. Y entonces nosotros encontramos que vivimos en una sociedad que carece de toda noción de sentido común y sabiduría. Hay gente que son eminencias y no tienen sentido común para no saber que están destruyendo sus familias, para no saber que un divorcio los va a triturar, para no saber que las drogas lo van a matar. Nosotros conocimos una eminencia que vivía en el mismo barrio de nosotros en Miami Springs. Era un médico que inventó un proceso especial para una operación del corazón abierto. Se hizo millonario con eso. Y un día terminó una operación, fue con un amigo, fueron a un bar, se emborracharon y el carro que tenía lo estrelló contra una palma en la US 1 de Miami y dejó a 6 niños y a una esposa sin padre y sin esposo. Se mató. Un hombre tan brillante, un hombre tan conocedor y sin embargo el conocimiento práctico que tenía era nulo. Y eso es lo que vemos nosotros. La gente debe hacer cosas realmente ignorantes, sin otra razón de porque pueden. Mira, me voy a tirar. ¿Cuánta gente no se han, este año pasado, no se han suicidado, por decirlo así, en el cañón del Colorado? Se paran y mira, voy a tirar una foto, y viene el viento, ¡pum! Y ¡pum! Para abajo. Pero tonto, ¿cómo tú vas a hacer eso? El conocimiento práctico te lo dice. Desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos recursos, desperdiciamos nuestras vidas. La sabiduría se define como la capacidad de tomar decisiones correctas. Ay, si hubiera sido más sabio cuando era más joven, porque muchas de las tonteras que hice no las hubiera hecho. Pero uno no aprende por cabeza ajena. Como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que dar el ejemplo de sabiduría práctica en nuestras comunidades. ¿Por qué yo no fumo? Alguien me dijo, en la Biblia no dice nada de que no se puede fumar. No, es verdad. Pero me hace daño. Y una persona que tiene conocimiento práctico dice, no, ¿cómo voy a estar fumando cuando esto me está matando a mí? ¿Iba a estar matando a las personas a mi alrededor? Claro que no. Entonces es una decisión fácil. Nosotros encontramos que el reto para nosotros como padres comienza ¿dónde? En el hogar. ¿Dónde van a aprender nuestros hijos a tener conocimiento práctico? Aquí tengo a mi hijo mayor y él aprendió de una manera práctica porque vino un día y me dice, papi, ¿cómo se fríe un huevo? Y yo dije, eso es bien fácil. Cogí el huevo, se lo escaché en la cabeza. Nunca se lo olvidó. Eso es conocimiento práctico. ¿Dónde empieza? En el hogar. Pero entonces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y el reto es que nosotros los padres estemos centrados en la realidad. Si nosotros no estamos en la realidad práctica que vivimos, ¿qué van a aprender nuestros hijos?
Si nosotros estamos endeudados hasta el copete y tenemos hasta el perro endeudado. Sí, porque hoy el loan, usted puede poner un perro de colateral. Hay perros que valen como 25,000 pesos. Voy a poner un perro de colateral para el loan que voy a sacar. Y la gente está empeñando hasta los perros. ¿Por qué? Entonces mis hijos, ¿qué están aprendiendo? No hay ningún problema con uno meterse en deuda. Si yo ando por ahí viendo pornografía, mis hijos, ¿qué van a aprender? No, si papi lo hace, o sea, que en el hogar es donde está el reto de nosotros enseñar. ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos a cocinar? Por favor, enséñenles. No hay nada peor que uno casarse con una mujer que no sabe cocinar. Espérate. Déjame echar para atrás. Lo siento, yo soy un buen cocinero. Entonces, lo que les digo es, enseñen a sus hijos y a sus hijas cosas prácticas. Cómo cocinar, cómo balancear una chequera, cómo mantener un automóvil. O sea, cosas que valen la pena porque hacen falta conocerlo. Y finalmente la tercera raíz es tal vez la más importante, el conocimiento de Dios. Tenemos que estar arraigados en el conocimiento espiritual. Eso es lo que quiere decir aquí en Proverbios cuando dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y encontramos nosotros, al igual que Salomón, que si buscamos a Dios y su sabiduría, vamos a entender todos los otros misterios de la tierra. Esa ha sido mi experiencia. Buscando a Dios, ¿qué pasa? He podido yo entender cosas mejores. Yo me acuerdo hace tiempo, yo siempre me gusta leer, me gusta estudiar, y estaba yo leyendo el libro de los mormones, The Book of Mormon, y viene un pastor ya bien anciano, pero estoy hablando de hace 30 años, 40 años, y viene y me dice: hijo, ¿qué tú estás leyendo? Yo, el libro de los mormones. ¿Y por qué usted está leyendo eso? Porque yo quiero estar adiestrado en lo que ellos piensan. Y me dijo: no pierdas el tiempo con una mentira. Usa el tiempo para leer y aprender la verdad. Y yo dije: ¿verdad que sí? El tonto soy yo. Dejé el libro de Mormón, hasta el día de hoy yo no sé lo que dice, pero sí sé lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Pablo señaló en sus escritos que tenemos la mente de Cristo, y este es el sello distintivo de un cristiano maduro. Hoy tristemente en las iglesias muchas veces no tienen madurez en sus miembros. Necesitamos personas maduras que sepan lo que está verdaderamente pasando. Y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo logra lo que quiere? Y esto solo sucede cuando yo tengo una relación personal con mi Dios. Cuando yo camino con Él y Él camina conmigo. Cuando yo hablo con Él y Él me responde y me enseña. Pablo en el libro de Romanos hace un argumento tremendo y dice que la gente de la sociedad en que él vivía, al igual que la nuestra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice Pablo que cambiaron la gloria de Dios por cosas sin valor ninguno. Yo estudio mucho la historia y he hecho muchos escritos sobre la historia de los indios en el Caribe y en la cuenca caribeña. Y lo interesante es que cuando llegaron los españoles hicieron algo bien interesante, que a los indios les daban ellos pedacitos de cristal y pedacitos de santos, inclusive de moneditas y cosas, y los indios a cambio le traían a ellos ¿qué cosa? Oro y piedras preciosas. Con ustedes los colombianos hicieron paja, por decirlo así, porque imagínense, todavía ya están descubriendo las esmeraldas que los pobres indios les dieron a los españoles en cambio por tonterías. Bueno, pues eso es lo que dice Pablo que hicimos nosotros, que cambiamos algo de mucho valor por tonterías. Y el problema que tenemos nosotros en nuestros hogares es bien simple, que nosotros conocemos esto, no somos tontos, pero le decimos a nuestros hijos: tú tienes que hacer
lo que yo te digo, no lo que yo hago. Entonces, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a diezmar, pero nosotros no diezmamos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos hay que ser buenos con los vecinos, pero nosotros no somos buenos con los vecinos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos que hay que compartir, pero nosotros no compartimos. Todo eso, ¿qué pasa? Se va grabando. O peor todavía, no les enseñamos nada de Dios. Eso es algo muy personal. Eso es algo que es mi experiencia. Mis hijos, que miren a ver qué inventan o qué encuentran. Y la realidad no es esa. La realidad es que todo comienza ¿en dónde? En el hogar. ¿Y de quién depende eso? De nosotros. En el principio Dios creó todo perfecto. Y nosotros, debido a nuestro pecado, lo arruinamos todo. Vivimos vidas quebrantadas, en hogares quebrantados. Y solo el Evangelio es el que nos puede sacar. Y eso depende de una decisión. Y es una decisión que muchas personas piensan que es emocional. Pero no es una decisión emocional, es algo mental. Algo que sucede entre sus dos orejas. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. ¿Vamos a escoger la vida o vamos a escoger la muerte? Nosotros escogemos en nuestro hogar qué vamos a hacer con nuestros hijos. ¿Vamos a enseñarles la palabra? ¿Vamos a presentarles a Dios? ¿O vamos nosotros a jugar el jueguito de quién muere primero? Porque al final del cuento todos vamos a morir. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces yo le exhorto a ustedes a que tomen una decisión. Hoy yo voy a hacerles una invitación. Que pongan al Señor primero. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y que usted se consagre a crecer en ese conocimiento. Si ese es su deseo, ahí donde usted está, póngase de pie. Usted le dice al Señor: Señor, yo quiero ponerte a ti en primer lugar. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú obres en mi vida y que me ayudes a enseñar a mi familia. Si usted es un abuelo o abuelita, enseña a sus nietos. Si usted es un padre o madre, enseña a sus hijos. Si usted es un hijo, aprenda. Aprenda. Vamos a orar. Señor, gracias porque en este día tú nos das la oportunidad de nosotros decidir. Y nosotros decidimos que queremos permanecer en el temor de Jehová. Señor, no es miedo, sino es respeto. Es esa especialidad tuya. Es eso que nosotros no podemos ni siquiera definir, pero eso es lo que nosotros buscamos y anhelamos. Señor, nosotros queremos agradarte a ti, honrarte a ti, y eso solo va a ser cuando nosotros podamos obtener el conocimiento de todo lo que está alrededor nuestro, el conocimiento de lo práctico y el conocimiento de ti. Señor, ayúdanos a conocerte de una manera tan real que podamos cambiar a nuestra sociedad, que podamos preparar a nuestros hijos para los retos que le están esperando y que nosotros podamos honrarte a ti, Señor, para aquel día cuando venga nuestra graduación delante de ti y llamen nuestro nombre y que podamos nosotros sonreír y mirar la cara de nuestro Padre sonriente que nos dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este es nuestro deseo. Esta es nuestra oración en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: